Muy queridos y queridas hermanas de toda América que nos escuchan en esta noche, reciban ustedes las muy buenas noches este miércoles 15 de febrero de 2023. Los saludamos desde Querétaro, Querétaro, en el centro del país de México, en un programa más que transmitimos para todos ustedes de charlas bíblicas. Saludamos muy cariñosamente a todos aquellos hermanos que son fieles y constantes a este programa y a todos los que también por primera vez se conectan o pueden escucharnos de manera diferida. Les mandamos un afectuoso saludo y un fuerte abrazo a toda esta comunidad que es posible gracias a todos ustedes, hermanos. Y bueno, pues entonces queremos pues mandar un saludo a todos aquellos que nos escuchan en América del Sur, a todos nuestros hermanos de Sudamérica, les mandamos un saludo. A los hermanos de Centroamérica y el Caribe también les mandamos un saludo. Sabemos que nos escuchan en Centroamérica y en algunas de las islas del Caribe. A nuestros hermanos de Norteamérica les mandamos también un saludo, Estados Unidos y Canadá, y a todos aquellos hermanos que nos oyen en Europa. A nuestros queridos hermanos en España les mandamos saludos y a los que nos escuchan en sus islas también, allá en las Islas Canarias y al interior también de Europa. Sabemos que hay algunos hermanos que nos escuchan desde Alemania, les mandamos un fuerte saludo y a todos nuestros queridos y amados hermanos de el interior de la República Mexicana, que también tienen a bien interactuar y comunicarse y participar. Les mandamos a todos ustedes un fuerte saludo, invitándolos a que participen con sus aportaciones, con sus preguntas, hermanos, con sus, pues, por así decirlo, también por esos saludos tan afectuosos que nos hacen llegar y que llenan nuestra alma, hermanos, de gusto y gozo de saber que hay hermanos que están al pendiente del programa y que nos saludan de manera muy cordial. Siempre les mandamos un muy fuerte saludo a todos ustedes. Ya está por aquí nuestro querido y amado hermano, José Antonio Septién González de Cosío, precursor de este programa desde el 2018 aproximadamente, nuestro querido hermano José Antonio Septién, en aquel programa que inició hace algunos años, ya un poquito más de 5 años. Nuestro querido hermano participaba en un programa que se llamaba, creo que charlando con el profesor Septién o platicando con el profesor Septién en aquellos años, hermanos, con nuestros queridos hermanos de Chile, allá nuestro hermano Víctor Troncoso, que vivía en una ciudad que se llamaba Victoria, al sur de Chile, rumbo a la Patagonia. Y bueno, ahí se conectaba nuestro querido hermano Septién en los inicios de estos programas de charlas bíblicas. Ahí estaba nuestro hermano presente, muy presente, trabajando ya para la transmisión y los inicios de estos programas. Así como dice el hermano Pablo, yo como un segundo por ahí. Posteriormente fui invitado a participar en esos programas con nuestro querido hermano Septién y fue un gozo y un gusto saber que había mucha comunidad de habla hispana en toda América que nos escuchaba, y así poco a poco se fueron sumando y sumando y sumando hasta el día que tenemos esta hermosa comunidad que ya saludamos a todos ustedes el día de hoy en toda América, en toda Europa, en América del Norte y hacia el interior del país de México. Nuevamente saludamos a todos ustedes y bueno, saludamos a nuestro queridísimo y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano, ¿cómo estás? Mi querido hermano, ¿cómo estás?
Pues mira, yo estoy en gracia y justificado. Amén. Yo sé que tú también, y también Sí, sabemos hermano. que muchísimos hermanos y hermanas que nos escuchan también lo están, nos da mucho gusto saberlo. Y bueno, hermano, pues así es tu memoria de cuando comenzó este programa. Y bueno, pues el Señor ha hecho con él justamente lo que él ha querido. Y sabemos que sus propósitos para nosotros siempre son buenos, que sus pensamientos para nosotros son de paz. Y ha sido, en mi opinión, pues un verdadero éxito que el Señor, porque fue Él, no yo, sino Él el que te llamó para estar juntos en este programa, en la emisión de charlas bíblicas, así como nuestro hermano Roberto Islas. Así es que pues ha sido una bendición estar juntos y juntos pues dispensar a los demás los dones que el Señor nos ha dado. Y bueno, pues queremos dar las gracias en este día también a los hermanos que se han unido a nosotros para retransmitir este programa, ya sea hermanos y hermanas que desde sus perfiles personales difunden este programa, haciéndolo llegar a muchas más personas, así como a las 3 páginas que nos han acompañado también ya desde hace mucho tiempo, páginas web, páginas dedicadas a la proclama del Evangelio, que se unen con nosotros para esta retransmisión. Me refiero a la página de Sol Escritura para América Latina y Estados Unidos de Norteamérica, a la página Grupo de Teología e Historia de la Cristiandad para América Latina, Estados Unidos y algunas partes eh, de Europa, al grupo de Teteleste en Chile. Y me está diciendo mi muy querido hermano Jesús Lozada por aquí que hay ya otros hermanos y hermanas que están retransmitiendo este programa. A todos ustedes, muchísimas gracias por este esfuerzo que hacemos juntos para la obra de Dios, para su gloria y para su honra. También saludamos a nuestro hermano Jesús Lozada, que desde la Ciudad de México está atendiendo siempre diversos asuntos muy importantes que tienen que ver con la mejor difusión de su programa. Así nuestro hermano Roberto Magaldi, desde La Plata, Argentina, que también es un colaborador nuestro. A todos ustedes, hermanos, un fuerte abrazo, muchas gracias. Y bueno, pues continuamos con el programa, hermano. Y bueno, yo también aprovecho para saludar a nuestro querido llamado hermano Roberto Islas Montes, que pues esperamos pronto se pueda incorporar con nosotros, como lo venía haciendo de manera regular. El hermano acusa, este, pues, una etapa de descanso por una, pues, dolencia, incomodidad, en su cuerpo. El hermano trabaja en extremo y bueno, está descansando, muy al pendiente de lo que estamos haciendo y diciendo, pero según él nos comenta, pronto estará con nosotros y le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo Así es. y lo ponemos en todos ustedes, hermanos, para que tanto a él como a nosotros nos lleven en sus oraciones y podamos seguir trabajando pues en aquellas, obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos queda muy claro, que estamos en ellas. Nuestro hermano Septién ya, es pues soldado de 1000 batallas, nuestro querido hermano, ¿verdad, hermano? Y Bueno, todavía sigue, y pues tú todavía sigue también, como hermano, quien, tú no, 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 también. no tanto como tu hermano.
no tanto como tú, porque en esas tertulias que tenemos, esas historias de cómo el evangelio fue llegando, pues, a nuestra ciudad. Nuestro hermano es parte de los precursores cuando el evangelio se empezó a difundir de manera importante y muy activa y muy frontal, hermano, esa es la palabra. Me acuerdo que una vez vino un hermano de México y le enseñamos, pues, parte de las cosas que, pues, que se hacían en aquel momento con la congregación, y se sorprendía, y me llamó mucho la atención que dijo: "No, no, no", dice: "Ustedes son los luteros del siglo XX", por las cosas que se decían de manera tan frontal, porque eran muy frontales, ¿no? Y fuertes en su momento, pero, hermano, aquí andamos todavía. Y bueno, haciendo una breve introducción de lo que veníamos viendo sobre el tema que nos compete en esta noche, que es eh, los elementos que creemos, tres elementos importantes que son parte de la base para poder posteriormente enfrentar el tema de la justificación. Como ya se los mencionábamos en otras ocasiones, este, pues se necesita un contexto, ¿no? Un contexto, como dicen, un contexto de fondo, un contexto de base, un contexto de fundamento para poder enfrentar el tema de la justificación. Nosotros considerábamos tres elementos ahí básicos y elementales, ¿no? El primero de ellos tenía que ver con el asunto de el plan de redención. Ya hablamos y citamos varios textos. Ahí agregamos más textos a la presentación que ya el hermano Jesús Lozada hizo favor de subir a la página, y si, ¿cómo se llama? Y no sé si tendría tiempo, y si no, yo creo que en este momento lo puede hacer nuestro hermano Jesús Lozada. Ya subimos la presentación y ahí pusimos más textos que apoyan acerca del plan que tuvo el Señor, un plan de redención previo a la historia del hombre, es decir, previo a todo lo que tenía que ver con la humanidad en la eternidad. Y bueno, se mencionaron varias cosas importantes. Punto número 2, que para nosotros es muy fundamental, porque decíamos que es el hilo conductor, que creo yo que es el hilo conductor, a menos que me equivoque, esa es una percepción muy personal, pero de Génesis hasta Apocalipsis, es el hilo conductor, que es de muchos temas que armonizan en escritura, de mucha de la revelación del Señor Jesucristo en los evangelios, que es la caída del hombre. La caída del hombre que tenemos en el libro de Génesis, y que hemos querido, como hace 8 días, abundar. Dijimos muchísimas cosas, hermanos. Dijimos muchísimas cosas hace 8 días, muchísimas cosas que tenían que ver con la caída del hombre. Hablamos puntualmente de lo que representaba, y uno de los aspectos que consideramos fundamentales era el no minimizar la caída, ¿no? Es decir, el, el, el que la comunidad o que la iglesia al día de hoy pueda de alguna forma darle el lugar que tiene a la caída en todo el contexto bíblico, porque es a partir de ella que pues muchas cosas tienen sentido. Yo pensaba hoy, por ejemplo, hermano, cuando hablábamos hace 8 días de que la caída tenía 2 dimensiones, no sé si te acuerdas, que decíamos que la caída tenía 2 dimensiones, una dimensión física y una dimensión legal, y que ambas se llaman muerte. Por eso en el texto que leíamos de Génesis, y puntualizábamos el hecho de que en el griego decía de muerte, que si te probaran del fruto, de muerte moriréis.
aunque nuestras traducciones ya interpretadas plasmaban ciertamente morirás. Y el ciertamente morirás tenía que ver con la muerte física, que es innegable, que es un hecho absolutamente comprobable, que no nos hemos librado de ella, de la muerte física, y un segundo nivel de una muerte espiritual que representaba una caída absoluta y total del hombre con respecto a Dios, que lo que representaba realmente era una separación del hombre de Dios, de tal manera que Dios ve a todos los hombres en esa condición caída espiritualmente o muerta espiritualmente como enemigos, como merecedores de un castigo eterno. Y nuestro hermano José Antonio citaba por ahí un texto de Efesios, donde Pablo dice que éramos, y él se incluye, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y posteriormente dice, y si siendo enemigos, es decir, si siendo enemigos, posteriormente fuimos constituidos de otra manera, ya está hablándole a la iglesia propiamente, pero ese era el estatus que guardaba. Y bueno, parte de la salvación de nuestro Señor Jesucristo es pues rescatar este asunto, rescatar el asunto de la caída del hombre, pero en sus dos dimensiones, ¿no, hermano? Me llamaba a mí mucho la atención eso, porque mira, y yo digo en sus dos dimensiones y voy a hablar primero de la dimensión física. Y la dimensión física tiene que ver con el asunto de que el Señor al morir, la muerte física, cuando el Señor muere, la muerte física no se puede quedar con él. Es decir, la muerte física no lo atrapa, no se queda con él, sino que el Señor triunfa sobre la muerte física. ¿Cómo triunfa sobre la muerte física? Pues resucitando. Y es un triunfo sobre parte de la caída del hombre. Y tú, hermano, pues nos podías hablar, yo creo que de manera muy clara y puntual, cuando encontramos en la Biblia que el Señor habla de que esta vida sobre la cual triunfa nos es dada, hermano, y la da un nombre, le da el nombre de vida eterna. Y si no me equivoco, al menos que haya ahí un punto en el cual me equivoque, pero si tú no puedes ayudar en este sentido, es que cuando la Biblia habla de muerte, de muerte física, el triunfo del Señor sobre la muerte física, que le llama vida eterna, la habla en tiempo presente, hermano. Y es decir, la vida eterna comienza cuando el Señor pues nos libera propiamente de ese castigo, por así decirlo, de esas consecuencias de la caída. Y de manera inmediata podemos ver que cuando el Señor nos llama, cuando el Señor hace el llamamiento sobre nosotros y llegamos a esta condición en la cual Él hace toda la obra en nosotros, parte de la activación es pasamos de muerte a vida, y es pasar de muerte a vida espiritual, pero nos da vida eterna. Que si es en presente, entonces esa vida eterna la tenemos en ese momento, y es en realidad un triunfo sobre lo que ya había acontecido en el Edén muchos años atrás. ¿Qué opinas, hermano? Bueno, hermano, que me parece que es el tema de la caída, como lo mencionas, es un tema de gran importancia.
es toral, es central, es fundamental. Y es muy importante entender a qué nos referimos cuando queremos decir caída. Y esto tiene que ver con aquella situación de inmensa bienaventuranza en la que Dios colocó originalmente a Adán y Eva en el huerto del Edén, o el paraíso como lo llama la Septuaginta. Una situación de privilegio, una situación de comunión con Dios. Dios se movía con ellos, se paseaba con ellos en ese huerto que les puso para que lo trabajaran, para que lo cuidaran, para que lo sembraran y aprendieran muchas cosas de ese contacto. Nosotros sabemos que el Señor puso una condición que tenía que ver con la permanencia en el huerto, en aquella bienaventuranza, que era que de todos los árboles de aquel vergel hermosísimo podían comer menos de uno de los árboles, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Sabemos nosotros que por razones diversas que ya hemos comentado, eh, Eva primero y luego su esposo Adán comieron del fruto, desobedecieron. Y fue de tan radicales consecuencias. Fue tan tremendo lo que ocurrió con aquella desobediencia que se cumplió lo que el Señor había dicho: el día que comas de él, ciertamente morirás. Y como tú lo has explicado muy bien, esa muerte física no vino en ese momento, pero vino posteriormente. Lo que sí ocurrió fue una separación de Dios. El hombre cae de esa gracia. El hombre pierde ese estado de bienaventuranza. Esto es lo que quiere decir la caída. Pero no solamente pierde aquel estado de bienaventuranza, sino que algo ocurre con su naturaleza. Surge una rebelión terrible contra Dios. Algo ocurre en su naturaleza que se corrompe. No pierde la imagen de Dios, pero la imagen de Dios, por así decir, queda herida, queda lastimada, queda de alguna manera disminuida. El hombre pierde la capacidad de la justicia y de la verdad. Y sabemos que son estas dos cosas porque en la en la bendición del nuevo pacto y la llegada de este nuevo nacimiento, de esta nueva naturaleza que surge del nuevo nacimiento, este nuevo hombre es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y bueno, pues las consecuencias de esta situación son tremendas. Eh, yo creo que fuera de la gracia de Dios, no hay, no hay deleite en la santidad de Dios y no existe una sumisión a la autoridad soberana de Dios. El hecho de que el hombre se constituya a sí mismo como el guía que imponga sus propias normas, sus estándares morales para vivir en el mundo de Dios como a él se le antoja, sin Dios, a espaldas de Dios, no puede venir solo, sino tiene como consecuencia la entrada de la muerte. Dice que la muerte, que el pecado entró al hombre por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte se extendió a todos los hombres. Situación gravísima, porque el hombre no solamente se pone frente a Dios en una rebeldía y en un desafío, sino que el hombre se opone al hombre mismo y se vuelve su asesino, se vuelve su exterminador.
como ha venido ocurriendo desde el primer pecado, desde el segundo pecado que registra la Escritura, aparte del de Adán y Eva, que fue el de Caín, que mata a su hermano. Discrepa de él, se llena de celos y de envidia y lo mata. Ahí comienza este asunto. Ese es el comienzo de las guerras, de las interminables guerras, de las masacres, del terrible infortunio que ha reinado en este mundo desde aquellos prístinos originales días hasta este día de hoy. A esta caída se le ha llamado también con otro nombre como depravación general o depravación universal. Algunos la llaman depravación total. Ahora, por supuesto, los hombres que son totalmente depravados pueden ser muy religiosos y dentro de ellos podemos contar a muchísimos filántropos. Pueden orar, pueden dar limosnas, ayunar, pero su propia religión es una rebelión contra los derechos de su creador. Ellos también se inventan la manera de acercarse a Dios y de reconciliarse entre comillas con Dios. Pero esto es una rebelión también contra los derechos de, de su creador. Y esta religiosidad no procede de alguien que confía en la gracia de Dios. Y la religión es una de las tantas formas en las que el hombre esconde su terquedad para abandonar esta autosuficiencia que lo invade y depositar toda su esperanza en la misericordia inmerecida de Dios. Y la totalidad de esta rebelión está retratada en muchísimos pasajes de las Escrituras. Yo podría referir a nuestros amados oyentes a la carta a los Romanos, al capítulo 3, por ejemplo, en diferentes lugares, en una parte en particular que dice: ya hemos demostrado que tanto judíos como los gentiles están bajo pecado. Y así está escrito, dice: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busca a Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cualquier búsqueda de Dios que, que verdaderamente honre a Dios, esto es un regalo de parte de Dios. Y no se debe a alguna clase de bondad innata que tengamos los hombres. Y es una ilustración de cómo Dios vence misericordiosamente esta resistencia innata que tenemos todos los hombres hacia Él. Una puntualización. Esta resistencia, esta resistencia es por el hecho de que Adán nos hereda esta condición. ¿Es correcto, hermano? Es correcto, hermano. Ahora, Sí, otra pregunta, hermano. adelante. ¿Esta resistencia solamente puede ser quitada por la intervención de Dios? ¿Es correcto, hermano? Sí, de hecho, hermano, en nuestra vida no es quitada, fíjate. Permanece en todos los hijos y las hijas Es correcto. de Dios, pero fíjate que está disminuida. Y quien disminuye esto y quien, podemos decir, tiene las riendas de la vida, no es este hombre caído, sino es esta nueva creación de Dios que Dios pone dentro del corazón, dentro de los hombres, no del corazón, dentro de los hombres. Esta famosa nueva criatura, de la cual habla muchísimo Pablo. O A lo sea, mejor la palabra es anulada, ¿no, hermano? es disminuida, creo yo, brother, más que anulada. Es decir, Pero anulada legalmente, ¿no? deja de ser la fuerza dominante de la vida. Es decir, esta iniquidad sin frenos llega a ser disminuida, acotada,
en la presencia del Espíritu Santo que nos habita ahora y que habita la nueva criatura, la cual, hermano, es hecha según la naturaleza, perdón, la imagen y semejanza de Cristo mismo. Ahora, hermano, es un verdadero mito que el hombre en su estado natural, en su estado caído, esté de alguna forma que podamos llamar genuina buscando a Dios. Los hombres sí buscan a Dios, pero no por lo que Él es. Lo buscan cuando no hay otro remedio. Lo tienen como una especie de llanta de refacción en su vida, como alguien que puede preservarlos de la muerte o que puede mejorar su situación en la vida. Pero aparte de este nuevo nacimiento, de esta regeneración, que es lo que quiere decir exactamente nuevo nacimiento, dice, nadie se acercaría a la luz de Dios. Algunos, fíjate, sí vienen a la luz, pero fíjate lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Sí, sí existen los que vienen a la luz, es decir, aquellos cuyas obras son la obra de Dios. Es decir, en el nuevo pacto, la gran bendición, y dando también con esto respuesta a tu pregunta de si se quita esta condición pecaminosa para poder explicar cómo es que podemos nosotros venir a la luz y hacer la voluntad de Dios, dice la carta a los hebreos que es Dios el que hace en nosotros su buena voluntad. Fíjate, este es un versículo que creo yo ha venido a estar poco atendido, poco estudiado, poco considerado. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, que dice que es por la sangre del pacto eterno. Fíjate, por la sangre del pacto. El pacto de redención está aquí presente. Que Él hace en nosotros. Él, Dios, hace en nosotros, realiza en nosotros, lleva a cabo en nosotros las obras que el apóstol Pablo diría en la carta a los Efesios capítulo 2, 10 y 11, las obras que él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas son las obras que Dios lleva a cabo en nosotros. Y al estar al margen de esta obra de gracia de parte de Dios, todos los hombres, aunque se oiga muy fuerte, aborrecen la luz de Dios y no vendrán a Él por temor a que su maldad sea expuesta. Esta es la rebelión total. Dice, no hay nadie que busque a Dios. Romanos capítulo 3. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y en la carta a los Romanos también en el capítulo 14 dice que todo lo que no se hace de fe, todo lo que no proviene de fe es pecado. Mm. De tal manera, hermano, que si todos los hombres se encuentran en una total rebelión, todo lo que ellos hacen es producto de esta rebelión, Digo, de la fruto fe de la divina, ¿no, hermano? caída. ¿Mandé? De la fe divina, ¿no, hermano? La fe divina, por supuesto. No la fe humana caída, estropeada, dañada por el pecado, corrompida totalmente por el pecado, que son las implicaciones de la caída, ¿no? Exacto. Sino la fe de Dios, la fe como don de Dios, la fe como don del Espíritu, Ujú. ¿verdad? Ahora, Y sí, yo me refería a la cuestión anulada, quizás a la mejor posteriormente explicarla con más detalle,
pero anulada en el sentido legal, ¿no, hermano? O sea, Los pecados que produce son perdonados, porque Cristo es castigado por cada uno de esos pecados. Entonces Él obtiene un perdón y una posición que podemos decir es legal. Y esta idea de la legalidad está tremendamente, forma parte esencial de estos conceptos bíblicos de justificación, como ya lo veíamos, de justo, de acto justo, de tal manera que justificación significa ser declarado justo por Dios. Es decir, pero, sí, Dios, hermano, Dios, adelante. Dios como juez, Dios como juez que pronuncia una sentencia. Ya lo detalle. Dios pronuncia una sentencia de perdón y con ello una relación nueva que se hable en la que Dios nos acoge, Dios nos recibe. Y podríamos decir desde el punto de vista legal, ¿verdad? Dejamos nosotros de ser deudores de Dios y por lo mismo dejamos de ser enemigos de Dios y en lugar de la enemistad sobreviene la paz. Esto es lo que dice Romanos 5.1, ya lo veremos con un mayor acercamiento. Hay paz, hay firmeza en nuestra relación presente, a pesar de las subidas y las bajadas. Tenemos un tenor general de estabilidad delante de Dios, porque es Dios el que nos hace estar firmes en la gracia. Y por Pero supuesto, esta separación es producto de la caída. esta separación es producto de la caída. Sí, hermano, la muerte espiritual es el resultado de la separación de Dios, fruto de la caída, fruto de la rebelión original. Yo quisiera hacerte un par de preguntas, hermano. Sí, Yo quisiera hermano. hacerte un par de preguntas, eh, preguntas como la de ahorita, de que estás hablando, eh, producto de la caída. Y producto de la caída como consecuencia de lo que representa el ser caído delante de Dios, solamente con una intención. La intención es que nuestros hermanos que nos están escuchando puedan, o los que nos van a escuchar, no solamente los que nos están escuchando ahorita, sino los que van a escuchar y los que de alguna manera van a reproducir el programa, no ahorita, quizás después, pero es parte de todos estos elementos que son productos de la caída. Ya dijimos, la primera parte de la caída es la muerte física, es innegable, todo mundo somos testigos de eso. Y la muerte espiritual, que no todos son conscientes, porque no a todos es dado el que sean conscientes de ella, creo yo, porque el mundo se comporta como a rienda suelta, hermano. Pero yo quisiera, leer, hermanos, si ustedes nos pueden seguir, por favorcito, Lucas 16:15. Lucas 16:15. Lucas 16:15, hermanos, es la parte, Lucas 16:15, son las palabras que el Señor refiere después de haber el Señor, enfrentado a los fariseos, ¿sí? Enfrentado a los fariseos, con una enseñanza que el Señor les da. Esta enseñanza ya la platicamos en su momento cuando vimos todos los temas de las parábolas. Y como conclusión de la parábola dice, y los fariseos, después de lo que les dijo, y los fariseos, que son amantes del dinero, oían todas estas cosas y lo ridiculizaban. Estoy leyendo Lucas 16:14. El 15 dijo, entonces les dijo, vosotros sois los que os declaráis justos
justos delante de los hombres. Y aquí es bien importante esto porque no dice delante de Dios, hermano, Ujú. sino en un nivel horizontal, de hombre a hombre, no vertical. Nuestro tema tiene que ver con un asunto vertical, que viene estrictamente del cielo y desde antes de que fueran hechas todas las cosas en el plan eterno. Ese es nuestro tema. Y dice el 15, entonces les dijo, vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres. Y luego sigue diciendo el Señor Jesús, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Y decir, bueno, ¿qué es sublime para el hombre? Bueno, pues para el hombre a lo mejor es sublime un premio Nobel. Para el hombre a lo mejor es sublime la Madre Teresa de Calcuta. O para el hombre a lo mejor es sublime por su actividad de ostracismo, son las hermanas, las carmenitas descalzas de la caridad. Y a lo mejor lo que es sublime para el hombre, cuando es a ese nivel horizontal, para Dios es abominación. Y es una palabra muy fuerte, hermano. Mi pregunta es, ¿esta abominación es producto de la caída por la condición que tienen, hermano? Sí, sí, hermano. Fíjate que cuando hablamos nosotros digamos, de la caída, o hablamos nosotros de esta rebelión congénita que decimos que es total, eh, no significa, hermano, fíjate, por una parte, que el hombre es tan malo y tan perverso como pueda ser. Y decíamos hace un momento que bueno, los hombres son capaces de hacer, entre comillas, obras buenas. Y los hombres establecen dentro de ellos mismos una especie como de moralidad que muchas veces tiene tintes sociales, culturales, y se establecen valores, los hombres establecen valores de lo que es sublime, de lo que es bueno, y lo hacen casi siempre en olvido absoluto de los valores de Dios, que los tenemos perfectamente registrados en las escrituras. En las escrituras aprendemos cómo cómo es el carácter de Dios y qué es lo verdaderamente sublime, qué es verdaderamente el amor, qué es verdaderamente la justicia. Pero como los hombres no buscan a Dios y deciden vivir por su cuenta, hermano, y establecer sus patrones y sus modelos a partir de sí mismos, erigen como valores supremos algo así como lo que, vamos, todos los valores heroicos, los héroes de la guerra, por ejemplo, fíjate, de la guerra, de la destrucción de los hombres hacia los hombres, hay héroes. Están los grandes ingenieros que inventan armas cada vez más letales y terribles para matar a los hombres. También hay otras muchas cosas que podemos llamar buenas. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta. Tenemos nosotros aquellos valores que los fariseos estimaban inclusive y valoraban más inclusive que la misma palabra de Dios, que la ley, la Torá de Moisés, que era su propia ley, su Talmud, su Mishnah. Ahí mismo, en el Talmud hay un versículo, hay una parte del Talmud que dice, hijo mío, no prestes tú tanta atención a las palabras de la Torá. O
sea, las palabras de la ley de Moisés. Dice, sino más bien pon tus ojos en las palabras de esta ley, el Talmud. Por eso el Señor tenía tanta animadversión con aquellos líderes religiosos que menospreciaban la palabra de Dios y ponían en su lugar leyes humanas, tradiciones humanas, que seguramente estaban llenas de valores muy estimados a los ojos de toda aquella sociedad. Tú te refieres, por ejemplo, al premio Nobel. Es un premio de gran distinción. Es decir, quien lo tiene, bueno, pues podemos decir, es condecorado con una de las insignias más importantes que los hombres a nivel universal han erigido. Pero fíjate, hermano, decíamos, si todos los hombres se encuentran en una total rebelión, todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos sugieren, todo lo que ellos construyen, todo lo que ellos erigen como valores supremos, son producto de esta rebelión y de ninguna manera honran a Dios, sino solamente destacan su rebelión pecaminosa. Y por supuesto, muchos de estos actos que fluyen de la incredulidad interna se conforman en lo externo, se conforman a la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿qué te diré? Obedecer a los padres o decir la verdad, pero con esto no se conforman ellos a la perfecta voluntad de Dios por el mero hecho de obedecer externamente las cosas. El Señor plantea el bien y las cosas sublimes desde una perspectiva totalmente diferente. Por ejemplo, fíjate, comienza con el tema del amor. Dice, hagan todo con amor. Pero el amor es el fruto de la fe verdadera, de la fe de Dios. Por consiguiente, muchísimos buenos actos externos proceden en realidad de gente que no tiene una fe que exalta a Cristo y por lo tanto no tienen amor y por consecuencia no se conforman al mandato de Dios y son pecaminosos. Mira, por Y son ejemplo, abominación. mira, si un rey, por ejemplo, les enseña a sus súbditos o un gobernante a pelear bien, pero después estos súbditos se rebelan contra él y usan la misma habilidad que les enseñó para oponerse a él. Entonces esas habilidades tan excelentes, sorprendentes y buenas, entre comillas, se convierten en iniquidad, se convierten en maldad. De esta manera el hombre hace muchas cosas que solo puede hacer. El hombre hace muchas cosas que solo puede hacer por el hecho de haber sido creado a imagen de Dios. Tú has mencionado varias de ellas, la capacidad de crear, por ejemplo, y serían alabadas si fueran hechas realmente al servicio de Dios, pero estos mismos actos son pecaminosos cuando son hechos al servicio de la rebelión y de la autojustificación. Podemos elogiarlos como ecos de la excelencia de Dios, pero siempre lamentaremos que estén prostituidos para servir a propósitos que excluyen a Dios. Ujú. Muchas Yo, de las o sea, cosas al que los final hombres tienen por sublime, pues son abominación. son abominación para Dios. Ese es un nivel. Ya vimos varios niveles. Uno es hijos de ira. Dos, enemigos. Tres, separados de Dios. Cuatro, abominación para Dios, producto de la caída. Pero quisiera leer un versículo más, hermano, un Adelante, par de hermano. versículos más, y yo creo que con esto concluimos. Y va la misma pregunta. La misma pregunta, es decir, esto que voy a leer, esta condición que presenta de unos y de otros, el de lo malo es producto de la caída, el de lo bueno es producto de Dios. Y te lo leo. Romanos 2:5, hermano. Romanos 2:5 dice lo siguiente. Dice, pero por tu dureza
y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Y está hablando de una condición que produce dureza y no arrepentimiento del corazón. Ujú. Dice el versículo 7 de ahí mismo, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, pero ira e indignación a los que por rivalidad desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia, tribulación y angustia sobre toda alma de hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque ante Dios, versículo 11, no hay acepción de personas. Y vemos, hermano, las dos dimensiones, de lo malo y de lo bueno. Lo bueno como la obra de Dios, la cual ya nos explicaste con toda claridad previamente, pero lo malo con esta severidad de que el Señor señala, producto de la caída. ¿Es correcto, hermano? Sí, hermano, cómo no. Y fíjate que en este pasaje que tú citas tan interesante, el versículo 7, que se repite en el 10, agregando paz, el 7 dice, vida eterna, dice, Dios pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Fíjate que no es una búsqueda, aquí no está hablando del deseo también humano, porque el ser caído, esto es lo que busca siempre, gloria, honor, inmortalidad, pero aquí la modalidad, el matiz del espíritu es a los que perseveran en bien hacer, a los que perseveran en hacer el bien, no simplemente el bien en términos al estilo de la Madre Teresa de Calcuta, y con esto yo no quiero menospreciar lo que ella hizo, sino más bien es el bien de Dios. Hay muchas gentes que obran el bien porque con ello, fíjate, usan el bien como una técnica de manipulación para elevarse delante de los hombres, para ser reconocidos delante de ellos, para recibir honra y gloria y a lo mejor hasta una estatua que perpetúe su nombre durante muchos siglos. Pero el verdadero bien es el bien de Dios, el bien conforme a la voluntad de Dios, el bien que busca la gloria, la honra de Dios, el bien que es soportado por Dios, porque nadie puede hacer el bien por sus pistolas, por su cuenta, el bien de Dios, sino, hermano, el bien verdadero, el bien que está en armonía con la voluntad de Dios. Esta gloria, este honor que se buscan son la gloria y el honor de Dios. Y ciertamente acarrean con ello inmortalidad. Y paz, como dice el versículo 11, pero gloria, honor y paz. Insiste, a todo el que obra lo bueno. Arriba dice, a los que perseveran en bien hacer, versículo 7. Acá en el 10 es, a todo el que obra lo bueno. Y realmente la idea fundamental que aquí en este pasaje de Romanos 2 en particular se está citando no es tanto una especie como de norma o como de tabla de, digamos, de recompensas o castigos,
sino lo que está hablando aquí es algo que es fundamental en el carácter de Dios. Está en el versículo 11. En Dios no hay acepción de personas. Y a lo largo de toda la discusión de Romanos, fíjate que con esto Pablo termina con esa idea que tenía el judío que por ser parte del pueblo de Dios, por estar inscrito en el pacto, por tener la señal del pacto que era la circuncisión, Dios lo trataría diferente del resto de la gente, de los demás, de los gentiles. Pero no es así. No es así. Y aquí lo que destaca Pablo en este trozo tan interesante que va del 1 al 11 es que Dios es perfectamente imparcial y justo, trátese de gentiles o trátese de judíos. Y por supuesto aquí no está diciendo, ¿verdad? Digamos, cuando se habla de que Dios pagará con honra, gloria e inmortalidad, al que hace el bien, no está refiriéndose Pablo, no está aquí, digamos, alabando el punto aquel de la salvación por las obras. Dios te va a conceder honor, gloria e inmortalidad si tú haces el bien. Si Si las está obras son las fuera, que Dios preparó de antemano, hermano. exactamente, hermano, o sea, estamos hablando de un tipo de bien que no es el que la mayoría de la gente piensa que es. ¿Sí? El bien humano, el bien dentro de la capacidad, que en el fondo, no es más que la búsqueda de sí mismo. Y el hecho de querer jactarse delante de los demás de su bondad, de su virtud, de su filantropía, de todas las cosas buenas que según él tiene. Pero Ujú. realmente Dios no está presente en su vida. El bien de Dios ni siquiera lo conoce ni le importa. Este es el resultado de la caída, uno de los resultados, uno de los productos de la caída, hermano. Vivir en el Ujú. mundo de Dios sin Dios, fíjate qué trágico es. Y sabes, sin que haya manera alguna de poder dar marcha atrás, a no ser la gracia de Dios. Muy bien, hermano. Bueno, pues creo que hemos puesto varias is, acentos en la is y tildes en las is sobre el asunto de la caída y sus consecuencias, que creo yo que son muy, muy elocuentes a partir del texto bíblico. El Señor nos llevó hoy por otro lado de lo que teníamos preparado, hermano. Este, Gloria a Sí, Dios. Sí, es decir, teníamos preparado un script que ni siquiera lo tocamos, pero bueno, ya lo tocaremos la semana que entra, hermano, porque queríamos leer y hacer señalizaciones sobre el texto bíblico de Génesis, tanto en la caída y las consecuencias de la caída inmediatas que el Señor dictó sobre Adán y Eva, que yo creo que las vamos a ver la próxima semana, pero creo que fue bastante provechoso lo que señalaste, hermano, muy claro, muy, muy puntual acerca de esto que representa como parte de las consecuencias de la caída, ya vistas desde la perspectiva de los evangelistas, que les quedó perfectamente claro, y de los apóstoles, ¿no? así es, que, hermano. que el Señor les dio esa, esa revelación, la cual pues es de la que nosotros nos hemos alimentado, tanto de las palabras del Señor Jesús como del fundamento apostólico, ¿no, hermano? Así es, hermano. Hermano, hemos llegado al final del programa. eh, ya tenemos una hora de transmisión y pues yo creo que pasaremos, querido hermano, a ver quién nos escribe y qué nos escriben, hermano. Y este, a partir de ahí, pues damos por concluido el programa. Tenemos exactamente ahorita una hora de transmisión, hermano. Sí, hermano. Y pues adelante, hermano. Tú una y yo otra. ¿Va? Perfecto. Mira, nos comenta nuestro hermano Jesús Lozada que Emma Castillo, Alexander Porras Cascantes y Beatriz Scampini desde sus perfiles personales están retransmitiendo eh, este programa.
Alexander Porras Cascantes desde Costa Rica para el grupo Verdades del Cristianismo. A todos ustedes quienes retransmiten y quienes están escuchando esta retransmisión, un fuerte y caluroso abrazo con mucho cariño desde la ciudad de Querétaro, México. También saludamos a la hermana Dayana Lista de Saavedra. Buenas noches. Saludamos buenas noches, saludamos a nuestro hermano Perdomo José, nos saluda desde Honduras, hermano, Centroamérica. Mm. Un saludo para todos los hermanos que nos oyen en Centroamérica y en particular ahorita nuestro hermano José, que nos oye desde Honduras, hermano. Adelante. Paco Jiménez Bruzón, Antes un hay uno. hermano Roberto Islas, bendiciones. Ay, nuestro hermano Roberto, Sí. escuchándolos en gracia y justificada, hermano, ya te andaba yo saltando, qué barbaridad. Fuerte abrazo para ti, hermano. Muy bien, a nuestro querido hermano Roberto. Nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón, un saludo rompecostillas para los tres profesores. Y bueno, le hace aquí una consulta a nuestro hermano Jesús Lozada con respecto a la página de una teología evangélica. Yo ahorita también, si el hermano le contesta, pues si no, yo también le doy aquí una revisada. Adelante, hermano. Nuestro hermano Pablo Torres Pianto, en gracia y justificado, saludos desde Chiclayo, Perú. Un saludo, hermano, a todos nuestros queridos hermanos peruanos que los estimamos mucho. Nuestra querida hermana Emma Castillo, amados hermanos, creo que ella vive en México, pero creo que también es de Centroamérica, ¿verdad, hermano? Vive aquí en Querétaro. Vive aquí en Querétaro, es verdad. Dice, amados hermanos, buenas noches. Presenten gracia y justificada y nos da unos muy buenos deseos de parte del Señor de la Gloria. Gracias, hermana. Un saludo y un gusto que se conecte con nosotros. Adelante, hermano. Aviv Kasef, saludos desde Alemania conectados. En gracia y justificado. Caray, pues nuestro Está hermano está en conectado. vivo oyendo el programa. 7 horas adelante, ahorita en este momento deben ser las 3 de la mañana, casi 2:30. Y Gracias, habla hermano, que está conectado. saluda en plural. A lo mejor soy muy exegético en el mensaje, hermano. Pero dice: saludos, mis estimados hermanos desde Alemania, conectados. A lo mejor es más de uno, hermano. Pues, caray. Saludo para todos, Bueno, si es que es más de uno. exacto. Dice nuestro hermano Javi, es nuestro hermano connacional, desde Jutepec, Morelos, también casi en el centro del país, el estado de la eterna primavera, le dicen, en gracia y justificado, dice nuestro hermano. Adelante, mi querido hermano José Antonio. Dice la hermana Dayana Lista de Saavedra, el ejemplo del premio Nobel es excelente debido a que su creador, Alfred Nobel, lo hizo para, Limpiar. eh, para limpiar su nombre, puesto que también fue él el inventor de la dinamita. Ah, gracias, hermana, por la observación. Este, nos saluda aquí, Pamelita González, saludos. Es mi sobrina, hermano, es hija de Mm, mi hermano José Luis Pepe. cuánto gusto, hermana, saludarte. Y bueno, pues también nos saluda. Tú léelo, hermano, el que sigue. Pepe González, saludos para el hermano José Antonio y para ti. Batio, Batito, así me dice, Batito, Batito. bendiciones. Saludo, Pepe, con todo cariño. Muy bien, aquí está otro mensaje de nuestra hermana Esther Petty. Dice, esa caída hizo al hombre orgulloso al querer buscar gloria. Ujú. Efectivamente, hermana, ese es el gran pecado. Ese es el gran pecado. Pecado que después, Pedro señala muy, muy puntualmente. ¿Saben qué?
no se vayan a enseñorar de la Grey, dice. Aguas. Nos Así saluda es. desde Valencia, Venezuela. Un saludo, hermana. Adelante, hermano. Dice, saludos hermanos y un abrazo, Jesús Santa Cruz desde Mexicali, Baja California, Un México. saludo, hermano. Mexicali, Baja California, es un estado, es una ciudad fronteriza al norte de la República Mexicana, en Baja California, pegada a los Estados Unidos. Sigue diciendo nuestra hermana Esther Petty, dice, el hermano Septín mencionó que en ocasiones tenemos bajones como creyentes. Esto se debe porque no ejercitamos esa medida de fe que se nos ha dado, pregunta la hermana. Bueno, la respuesta es múltiple, hermana. Fundamentalmente, estas subidas y bajadas tienen que ver con ese enfrentamiento que tenemos los creyentes con esta nuestra vieja naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Es fuerte, Efectivamente, es muy poderosa en nosotros. Eh, Toda la vida antes de nuestra conversión ejerció un dominio indiscutible y fuertísimo en nuestra vida. Y, y fíjese, hermana, que no tiene tanto que ver con una medida de fe, sino tiene que ver con el caminar del cristiano que se va perfeccionando. El, la vida de la comunidad, la vida de la iglesia, que es un elemento fundamental en esta lucha. El hecho, por ejemplo, de que exista un Pablo que dobla su rodilla, dice, para pedir que los santos en Éfeso sean fortalecidos con poder en su hombre interior, que es esta nueva criatura, para que entendamos el amor de Dios en todas sus dimensiones, esta presencia que necesitamos todos los días de Él, aun cuando la nueva naturaleza de Dios es incorruptible, como dice Jacobo y lo dice Pedro, esto no la hace todopoderosa y necesita siempre de la ayuda, hermana, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene muchos medios a través de los cuales em, cumple esta necesidad que tienen sus santos y sus santas de ser fortalecidos. O sea, Dios puede obrar directamente, claro, y lo hace. Y también decide el Señor para nuestra bendición utilizar la oración, por ejemplo. Recurso maravilloso que solamente está en poder de los hijos y las hijas de Dios. La gente religiosa puede rezar un rosario, puede repetir de memoria la oración que su mamá le enseñó cuando era niño, pero orar en el sentido de hablar con Dios, de expresar abiertamente nuestro corazón, de exponerle nuestras ansiedades, nuestras necesidades, eh, eh, y hacerlo con la certeza de que Él nos está escuchando, de que Él nos está oyendo, porque lo estamos haciendo en el nombre de Cristo. Hermana, amén. esto es sencillamente maravilloso. El Señor refuerza en poder nuestro hombre interior. Y la batalla contra el hombre viejo, digamos, contra este eh, ser adámico que todavía está en nosotros, puede resultar, podemos decir, que menos gravosa de lo que es y anotarnos, por la gracia de Dios, una serie de victorias y de triunfos. Ese es realmente el milagro, hermano. Ese es realmente el milagro, porque aquellos que dicen que, pues que ya no hay milagros como en el Nuevo Testamento, pero porque mira, hermano, Este es un, nacemos, sí, 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 bueno, ya me echaron a andar, hermano, pero nacemos, hermanos, con una condición caída, y esta condición caída no sabe otra cosa más que pecar. Y ya vimos todo lo que produce. Produce enemistad, ira, separación,
nos hace enemigos, nos hace abominables delante de Dios. La ira de Dios está sobre nosotros. Y además, esta ira de Dios dice que produce el justo juicio para condenación eterna. Eso es lo que produce la condición caída. Sin embargo, sin embargo, el verdadero milagro existe entonces cuando Dios nos habilita, nos da ciertas condiciones que vamos a hablar más adelante, que ahora, hermanos, nos da una condición, como dice la Biblia, espiritual. Nefmáticos, como dice nuestro querido hermano José Antonio, que tiene, nefmáticos significa espiritual, hermano, de nefma, que tiene una lucha constante contra lo que no hemos dejado de saber hacer, y es la carne. Entonces, esta carne va a tener una lucha constante, hermanos, que contra lo espiritual. Evidentemente, esta tensión que hay, esta tensión que tenemos los cristianos, produce subidas y bajones, pero es extremadamente necesaria porque cada bajón, hermanos, nos lleva a los pies de Cristo y a decirle: Señor, perdón. Esta lucha incesante es necesaria. Dios la planeó así, y no quiere decir que siempre estemos abajo, no. Todos tenemos esta lucha, y yo a veces en mis oraciones digo: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a acabar con esta tensión? ¿Y saben cuándo, hermanos? Cuando estemos sentados con Él en el cielo, porque la carne se va a acabar y solamente vamos a quedar los espirituales. Y bueno, hay algunas cosas que, bueno, vemos que el Señor dice que nos dará cuerpos nuevos o cuestiones de ese tipo que no me quiero meter en ese asunto, hermanos, porque tampoco lo domino mucho, pero ahí están ciertas cosas. Entonces, hermana, a los pies de Cristo. Y hermano, bueno, pues, habrá que decir también que esta carne de la que ha hablado nuestro hermano, no se refiere en este contexto que estamos hablando al cuerpo físico, sino se refiere a esta condición, para usar la palabra que tú Claro, usaste, es esta condición interior que está regida por la rebelión, por el instinto, por la búsqueda de sí mismo. Eh, de esto vamos a hablar también un poquito más adelante definiendo, vamos a hablar de cuántos sentidos tiene la palabra carne referido a la caída, referido a la condición pecaminosa, que hace necesaria la justificación, que este es nuestro tema. claro, central, De esto vamos a hablar, hermanos, para que puedan ustedes distinguir con toda claridad a qué se refiere, sobre todo el Nuevo Testamento, cuando habla de carne. pues sí. Aquí hay una pregunta, hermano, si gustas leerla. Dice Marco Antonio Segura Rojas, ¿recomienda el interlineal griego de la cueva? Sí, hermano, es muy bueno ese interlineal. Hay una edición nueva del interlineal de la Ujú, cueva que publicó CLIE, bajo los auspicios de nuestro hermano Ceballos. ¿Te acuerdas cómo, eh, utilizando no el texto de Aland, Nestle Aland, ujú, sino utilizando el texto griego de la SBL, de la Sociedad Bíblica, ¿cómo se llama? Oye, es Biblical se ve Society of Biblical Literature, ujú, la Sociedad de Literatura Griega, SBL. Es muy interesante el trabajo de él. Hay otro interlineal que también recomendamos mucho, que es el que publica la Sociedad Bíblica, que es el de Elsa ujú, Tamés. Creo que se llama, por aquí tengo el nombre, ahora verás. Creo que se llama el Nuevo Testamento griego, palabra por palabra.
Esto lo publica las Sociedades Bíblicas Unidas. Y otro interlineal que es muy interesante, no, fíjate, Westcott y Hort ya no es mayoritario, ya no Ah, es Textus Receptus, es este. Yo lo tengo por aquí, lo adquirí hace poco como para dar una revisada, a ver qué tal, cómo traducían varios pasajes. Y la traducción es muy interesante, aunque el texto griego pues, es el texto mayoritario, pero no está mal porque lo conocemos. Bueno, pues ujú. cualquiera de estos O sea, ese es interlineales. posterior al de Westcott y Hort, hermano. Este es anterior. Claro, Anterior a el Westcott y texto Hort. mayoritario es, podemos decir, es el trabajo de los críticos textuales que están Ujú, trabajando para promover el, el textus receptus, digamos. Es el texto bizantino, que también le llaman texto ujú, mayoritario. ujú. Sí. Y también César Vidal tiene uno, ¿no? César Vidal también tiene uno, basado también en el Tiene un texto interlineal. mayoritario. Tiene un interlineal. Ujú. Y de Así- la Cueva, pues creo que va en la tercera edición, porque es lo que estabas diciendo, que está basado en el SBL, que sí, efectivamente significa Society of Biblical Literature. sí, creo que tengo aquí, déjame ver si me puedo esponjar un poquito y pasarlo para que lo vean. Esta es la nueva edición del interlineal, Ah, sí. del interlineal de, de Francisco La Cueva. Ujú, Creo que el editor en jefe es el doctor Juan Carlos Ceballos. Juan Carlos y Ceballos, este es el del Satamés, ese es, que es muy bueno. este es el interlineal del Satamés. Entonces, bueno, pues no solamente está el de Francisco La Cueva, sino está el de César Vidal, el de El Satamés y el de Hernández, que nos acaba de enseñar el hermano Hernández José Antonio Ardura. También Ardura. CLIE publica todavía el interlineal de Francisco La Cueva, que me parece ser La, que, la no sé, primera edición, ¿no? la primera edición creo que CLIE todavía la maneja, basado en el texto de Nestle Alan, pero creo que era la edición 25 o 26, Que no es mala, ¿no? que no es mala. Ya vamos en la 28 y bueno, con una serie de notas muy interesantes de Francisco La Cueva en los márgenes del interlineal. Muy bien. También finalmente nos saluda el hermano Helber Prada Gómez. Dice muchas gracias, hermanos, por este tema. Nos manda saludos y un fuerte abrazo. Igual, Bien, mis queridos hermanos de esta comunidad de charlas bíblicas, los saludamos desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, este miércoles 15 de febrero del 2023, en un programa más. Y damos por concluido la charla del día de hoy. Nuestro querido hermano José Antonio Septién González de Cosío y un servidor Armando González Basaldúa. Les damos las buenas noches y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, hermanos, por estar aquí con nosotros y enhorabuena. Buenas noches. buenas noches.